Y esa se empezó a concretar ya lo Gobierno político del de Paloma. presidente Uribe, claro. Y me volví una defensora del presidente Uribe y la columna se fue volviendo muy leída. ¿Y Amapola es de centro, de derecha No, o de ella es de izquierda? derecha, pero ella es disléxica, como yo te digo, mamá, ¿de qué lado es que somos nosotros? Paloma se ve presidente. Yo me veo presidente de Colombia ¿Estás con preparada? la ayuda de Dios, porque estoy preparada y porque creo que lo puedo hacer bien. Saludo muy especial. Estamos en Diálogos con Andrés. Hablemos de la actualidad del país, del presente y el futuro de Colombia. La política tiene que ser noble. Diálogos con Andrés. Hola, nos volvemos a reencontrar en Diálogos con Andrés. Hoy, 26 de enero del 2025, con una senadora que tengo que confesar que admiro, que aprecio y que quiero. Una mujer inteligente, trabajadora, juiciosa. Cuando me preguntan quién es la mejor senadora de la bancada del Centro Democrático en nuestro Senado, yo no digo que es solo de nuestra bancada, sino de la plenaria en total. Ella es Paloma Valencia Lacerna. Senadora Paloma. Andrés, Un abracito grande a ti. un abrazo grande y gracias por tus palabras tan generosas. Gracias por estar acá. Casi que no lo logramos, pero aquí estoy. Llevábamos muchos días tratando de congeniar con la agenda de la senadora Paloma para poder estar acá. ¿Cómo estás? Bien, pues ¿Cómo empieza el año? empieza bien. Yo creo que es un año que va a ser difícil. Vamos a tener unas dificultades fiscales, económicas grandes y por supuesto el tema de la violencia que no para, Andrés, que es una preocupación que estamos sintiendo sobre todo quienes somos del suroccidente, pero que se empieza a sentir ya en todo el país. ¿Dónde nació Paloma? Yo nací en Bogotá, pero soy de Popayán, me he criado allá. ¿Toda la familia? Y toda la familia y todos somos de allá y es donde ¿Dónde tengo estudiaste? mis amigos. En el colegio La Josefina, San José de Tarbes. La Josefina. Y me imagino que desde esa época buena estudiante. Buena estudiante siempre. ¿Y te ha gustado ser ratón de biblioteca? Me ha gustado ser Ratoncita de biblioteca más bien. Sí, yo soy una mujer estudiosa, pero también me gusta mucho tener amigos y conversar y salir. Entonces, pues ha sido una combinación. ¿Y la educación superior? Aquí en Bogotá, en la Universidad de los Andes. Abogada Y filósofo. y filósofa. ¿Hiciste filosofía en dónde? En los Andes también. También. Doble programa. Ah, sí, doble programa. Doble programa. ¿Desde cuándo en la política? Pues desde hace mucho tiempo, si uno toma la opinión política de medios de comunicación, porque yo, digamos que... Ahí empezó a aparecer Paloma. Ahí apareció. En las columnas. En las columnas. Escribiendo. Yo, desde muy chiquita, me volví corresponsal del periódico El Liberal, que es de Popayán, en el colegio. Pero después ¿Qué en la escribías en universidad- esa época? No, pues chucherías, escribía Sí. sobre el colegio y sobre Pero ya los estaba niños y esa la afinidad. juventud. Claro, pero después digamos que empecé a escribir más abiertamente en medios de comunicación. Tal vez me invitaron a hacer radio comunitaria. ¿Ah, sí? ¿Y hiciste radio Hice comunitaria? radio comunitaria un tiempo largo, los domingos de 6 a 7. Una vez llamó una persona y yo no podía de la dicha. Yo decía, ay, tenemos un oyente. Así es. Y un domingo de 6 a 7 yo también he hecho radio. Creo que la radio es emoción. Sí. La televisión también lo es. Sí, total. Pero un radio de 6 a 7 de la noche le dicen a uno No, de esa 6 no, a 7 de la mañana. De la mañana, que nadie se había despertado. Más difícil todavía. Dificilísimo. Así es, pero aprendí uno mucho. Aprendí mucho y de ahí pues tuve una columna también en El País de Cali. Eso durante... O sea, esa fue la primera columna ya más definida. Más definida, que era... Y esa se empezó a concretar ya lo gobierno político del de Paloma. presidente Uribe, claro. Y me volví una defensora del presidente Uribe y la columna se fue volviendo muy leída hasta que me volví la columna más leída del país. Y eso me abrió puertas en ya no radio comunitaria, sino programas de opinión política. ¿Y cuándo supiste que Uribe te estaba leyendo? No, porque él le hablaba a mucha gente de mí. Porque claro, todo el mundo le hablaba de las columnas, es que Paloma dijo, es que Paloma habló. Y claro, después yo ya tuve la columna en el Espectador, En El Espectador. una columna muy leída. Primero empecé en la virtual y después me imprimían cada 15 días. Y El Espectador pues es un diario de ideología distinta. Totalmente. Entonces los lectores sufrían mucho con mi columna. Confrontaban. Claro. Entonces la columna también se empezó a mover mucho y yo ya sabía que el presidente Uribe me leía porque en todas partes decía, díganle a la doctora Paloma que gracias por tal columna, que qué buena tal otra cosa.
Y después vino, digamos, ya al final del gobierno del presidente Uribe, gana la presidencia del presidente Santos y vienen los que yo llamé los 2 años de soledad, Andrés. Totalmente. Que tú te acordarás. Totalmente. Y era un país que era 80% uribista, se va el presidente de la presidencia y nadie vuelve a ser uribista. Yo seguí siendo. Pocos. Yo seguí siendo. Nos mantuvimos. Éramos muy poquitos y entonces en esos 2 años de soledad, pues yo me volví la periodista uribista que quería en Colombia, porque nadie más seguía defendiéndolo. ¿Desde qué año a qué año la columna en El Espectador? En El Espectador yo debía empezar, es que no me acuerdo, yo soy malísima para los años, pero en El Espectador escribí muchos años también. 2005. Sí, finales del gobierno Uribe, yo diría que eso debió ser más arriba. adelante, eso debió 2006, Sí. 2007, por ahí, ¿Y te fuiste hasta qué año? hasta que entré al Centro Democrático. Centro Democrático, dejaste la columna Dejé y ya. la columna y estaba en Blue Radio, En Blue en la Radio. mesa de la mañana y por la tarde. ¿Qué te gusta más, escribir o radio? A mí Y me también has gusta tenido mucho. programa en YouTube. Yo he tenido programas siempre. Me gusta mucho hablar y me gusta mucho escribir, las dos cosas. A mí escribir me encanta. La mezcla. La mezcla, sí. Así es, ese Yo contacto. sigo escribiendo todas las semanas, publicamos por ahí en 10 diarios locales todas las semanas. Esa transición de Paloma Valencia a la Serna del medio de comunicación, de la comunicación política, que no es nada fácil en este país. Difícil. Me parece que es muy cargada, muy pesada y la gente poco la observa. O sea, se tiene que ser brillante para que la gente se enfoque hacia allá. ¿Cuál es esa transición y en qué momento se da de esa paloma de opinión a la paloma ya Yo digo senadora? que eso fue pasar del corredor de los toros a la torear, arena. a torear. Sí, que es fácil criticar cómo está toreando, Sí. quede más quieto, arrime más la muleta. Así es. Así. Entonces ahora... Y la muleta sin defensa. Y sin defensa, exacto. Y Así es. enderezase y no eche para atrás. Así es. No, yo entré ahí porque el presidente Uribe, digamos ¿Cómo se que da lo de la lista del 2014 al Senado? empiezo a tener acercamientos con el presidente Uribe, él cuando lanza el libro de No hay causa perdida. Buenísimo. Me llama, que de hecho es una historia chistosísima porque cuando me llama Jerónimo Uribe y me dice, hola Paloma, soy Jerónimo Uribe. Y yo pensé, qué pega tan chimba que me están haciendo, es que mi papá te No quiere creíste, saludar. no creíste. Y yo, mi papá te quiere saludar, pero bueno, yo soy muy buena con el oído, entonces yo dije, yo sí aquí me pillo quién es. Claro, y cuando pasó el presidente Uribe, me dio un infarto. Claro. Entonces, Y esa él llamada, me llamó a agradecerme una columna que yo había escrito y me dijo, voy a lanzar el libro, me gustaría mucho que vinieras. Entonces me hizo llegar la invitación del libro, allá estuvimos. Y de ahí me empezó a invitar a varios como eventos que tenía. él ya lo tenía en la mente, que al sí. final del tema era poder incluirte en la lista. Y entonces él me empezó a mandar razones. Claro. Ay, dígale a la doctora Paloma que yo quiero que ella esté en la lista. Mujer, Eh, medio machista, una mujer inteligente. Entonces, pues me invitó y ya finalmente, pues me dijo que él quería que yo estuviera en la lista. Yo le dije, presidente, usted sabe que yo he sido soldado de esta causa. ¿Qué y número te tocó? El tercero, En el 2014. en el 2014. Puntazo. Un puntazo. Un lugar Era el especial. presidente Uribe, María del Rosario Guerra y después yo. Uribe, María del Rosario, que representaba el departamento de Sucre y el Caribe. Y era la ministra. Y era la ministra de Y Bogotá. mano derecha en ese Y mano momento del derecha. presidente Uribe en todo el tema. Una mujer de mucha confianza, inteligente. Inteligentísima, pilísima Así y es. además andaba con él recorriendo el país. Así es. Y la tercera tú. Y la tercera Ese era yo. un premio. Era un super premio, a tu claro. disciplina, esfuerzo, a tu relación, a tu lealtad, a Sí, tu mensaje. que yo no estuve en ninguno de los gobiernos del presidente Uribe, yo no trabajé con él, yo empecé a trabajar con él cuando ya Muy no llamativo teníamos eso. poder. Claro, muy llamativo eso. Yo he sido, digamos que desde ahí, pues me volví muy concentrada en el trabajo legislativo y diseñé muchas de las estrategias que seguimos, sobre todo con los acuerdos de La Habana. ¿En qué todas año esas te cosas. casaste? Yo me casé en el 2016. 2016. Llevamos 2 años de congresistas. ¿Cómo conociste al novio? Se lo conocí mucho tiempo antes, cuando en la universidad, porque yo era profesora. ¿Ah, sí? Y él también. Contame eso. Y Eran un par de profesores. Éramos par profesores y yo fui a Académicos. buscar nos habíamos visto porque yo también trabajaba en Planeación Nacional. ¿Y te él llamaba la también. atención? Sí, me ha llamado la atención, pero en realidad fue cuando hablamos que yo dije, wow, o sea, podría ser el amor de mi vida. ¿Te enamoró lo académico, lo inteligente y lo físico? Lo inteligente, lo articulado,
lo bien que piensa todo. Sí. Tomás es una persona tal vez de las más inteligentes que uno pueda conocer en la vida. ¿Qué le genera Tomás a Paloma? Eh, En ese tema de que decís, es un hombre ubicado, tranquilo, ¿los conceptos son similares? no, él es de centro. Ah, sí. Él es de O centro. sea, que él te busca hacia acá. Él me jala, él me jala. Te jala, así es. Él le dicen que yo lo he derechizado y que él me ha mamertizado. Ahí verá. Bueno, y ahí nació Amapola. Amapola nació ahí. ¿Y Amapola es de centro, de derecha o No, de ella es de izquierda? derecha, pero ella es disléxica como yo. Te digo, mamá, ¿de qué lado es que somos nosotros? Sí, ¿de qué lado es que somos nosotros? Por ahí hay una historia con el ex canciller. Ah, yo se la Parece que conté. ustedes son vecinos, ¿cierto? Es vecino de mi hermana. ¿Y qué pasó? Y entonces mi sobrina es muy amiga del nieto del doctor Álvaro Leiva. Y entonces se fue, se iba a ir a jugar pues con el amigo y estábamos allá donde mi hermana. Entonces me dice Amapola Tiny, dice que si vamos allá, que es el canciller de Petro. Entonces yo dije, pues anda. Me dice, pero es que es el canciller de Petro. Te vuelve y te Y yo, repite. Pues, pero anda, pues no, tampoco es que te vayan a hacer nada. Entonces me dicen, no, pero a mí me da miedo. Y yo le dije, ay, tampoco, Amapola, o sea, anda. Entonces se fue para allá. Entonces, bueno, al rato vuelve. Le digo, ¿qué hubo? ¿Qué pasó con los petristas? No, mamá, no son petristas. Yo le digo, ¿cómo hay que no son petristas? Y me dijo, no. Y apuntes, La por señora Dios. me dijo que ellos trabajaban con Petro. Y un trabajo es un trabajo. Dios mío, imagínate. Salió muy convencida. ¿Amapola nace en qué año? En el 2017. ¿Qué le trae al matrimonio de Paloma? Todo, no, yo creo que Amapola ha sido un motivo de honor muy grande. A Tomás y a mí nos une mucho el proyecto de educarla, de sacarla adelante. Yo digo que es el proyecto más importante. Ella, Amapola dice, el proyecto más importante de esta casa es educarme a mí. Y es verdad, Así es el proyecto más importante que tenemos. Brillante Y esa es, observación. y ha sido para mí como la mayor alegría que yo he tenido en mi vida. Yo creo que yo no conocía un amor así, y yo he sido muy querendona y soy muy querendona, pero a mí me parece que el amor de los hijos es una cosa que lo desborda a uno, que le cambia. Le cambia todo. Le cambia todo, sí. Me acuerdo una frase que me decía el presidente Duque, un día hablando de lo que eran los hijos, me decía, yo no me acuerdo de mí sin ellos. Buena frase. Que es una frase muy poderosa y Sí. es, cuando yo, aún pensando en mi infancia, me decía él, lo siento presente en mi vida. Bien, Sí, linda, ¿no? muy linda. Sí. Paloma Valencia tiene la mano caliente o fría? Caliente. Caliente. ¿Te gusta cocinar? A mí me encanta cocinar. ¿Qué te genera la cocina? Me encanta, me genera el sentimiento de cuidar a la otra gente. Yo creo que a mí me gusta mucho Buena. cuidar. Me gusta como atender, como venir a mi casa, yo te cocino algo. No hay nada más Te que quiero con genere esta placer comida. que atender, ¿cierto? Sí, a mí me fascina. Yo también Yo lo invito hago. mucha gente todo el tiempo a mi casa por eso, porque me encanta atender la gente, me encanta como invitarla, darle una comida rica. ¿Qué te gusta cocinar? Cocino de todo. Si hoy te dijeran, bueno, Paloma, estas 3 cámaras están para que le digamos a los colombianos una receta, ¿por cuál te irías? Pues mira, yo hago de todo. Si quieren algo sofisticado, una paella. La paella es un plato muy rico ¿Cómo y a la la haces? gente le gusta con tomate. Mi secreto de la paella es tomate. El tomate Haga- lo procesas lo- desde el principio. Lo licúo Ok. y lo hago con el caldo. Hago el caldo de pescado Sí. con base de tomate. Y ahí pones el arroz. Y después uno cuela ese caldo, Así es. le quita todas las cabezas de pescado, todo eso, y con ese caldo ya hace el arroz. Los mariscos los frita al ajillo y los Aparte. echa. Sí, y los echa O sea al que final. con todo ese caldo hervís el arroz. Eso es lo que Con le da la ese sustancia. caldo hago el arroz. El poder. La cocina lo relaja a uno, ¿no? A mí me encanta cocinar y Te Amapola saca de también. todo el mundo. Y Amapola también, entonces ella ahorita ya prende la estufa sola, hace su huevo sola. Entonces anda toda ¿Amapola feliz. es más mamá o más el papá en No, lo que ella la es muy ves, mamá, en ella la es muy personalidad? mamá. Imagínate que mi marido no cocina tan bien, pero él es el que le hace el desayuno. Entonces ella se queja mucho de los desayunos. Y él le dice que son especiales, entonces le hace especial de tocineta y especial de huevo y especial de tostada con queso crema. Y ella es malita para comer, ¿no? Entonces, como... Está en la edad de eso. Entonces le dice a Amapola Tomás hace como 3 días, papá, cuando yo sea grande yo voy a cocinar como mi mamá. Le dijo, pero no te olvides que yo hago especiales. Y entonces le contesta a Amapola, sí, pero mamá, ella misma es especial. A ver, María Dios, lo mató. Lo mató. Así de sencillo. Él subió corriendo a decirme, mira esta belleza. Así es.
¿Me permite hablar de lo político? Claro. ¿Qué piensa del gobierno de Gustavo Petro? Un gobierno que se parece a una ola de demolición, Andrés. Cuando yo pienso en la política y en la construcción de un país, es como una obra en curso. Usted tiene unos pisos que están más terminados que otros, unos que tienen pisos bonitos, terminados buenos, otros que están chamboncitos, otros que están viejitos y malos. Pero el gobierno de Gustavo Petro no es un gobierno que haya llegado a contribuir en esta obra, sino que dice es que el piso 7 no me gusta, vamos tumbando el piso 7, sin entender lo difícil que es hacer, la dificultad que tienen las naciones en poder concretar las cosas y cómo finalmente todo esto hay que irlo mejorando todos los días. Los países son obras inacabadas. Completamente. A mí me parece que es el gobierno que lo define una bola de demolición. Lo que toca, lo daña. La academia lo define como la deconstrucción, destruir todos los referentes religiosos, sociales, políticos, privados, para tratar de crear una nueva realidad. ¿Podría ser una buena definición? Es una buena definición, pero yo creo que incluso es más práctico, porque en el deconstructivismo, claro, están los referentes morales, pero esto es una cosa de acabar cosas que son muy concretas y muy simples. El sistema de salud, los hidrocarburos, el programa de Mi Casa Ya, lo que estábamos haciendo en materia pensional. Es como un afán de refundar, ¿no? Él se siente como, a veces me parece que se siente como Cristóbal Colón, descubriendo Colombia. Yo diría que yo tengo un símil sobre Gustavo Petro. Toda la vida fue piedra. Y cuando a sus 60 y pico de años le toca hacer ventana, porque es el administrador de una empresa que se llama Colombia, pues ya no tiene esa condición, porque lleva 30 años siendo oposición y ya no le da para pasar de ser piedra a ser ventana. ¿Está de acuerdo? Totalmente, Andrés. Yo creo que el problema del presidente Petro es que está convencido de que Colombia no está bien porque la gente no ha querido que esté bien, que es la esencia del populismo, es lo que usted le dice a la ciudadanía, y es, este país no está bien porque ha estado mal gobernado, y eso no es verdad, que si usted nos compara con todos los países de la región, ahí vamos, en unas cosas mejor, en otras peor. Y se ha evolucionado mucho en los últimos 30 años. Y lo que se ha cambiado del país en los últimos años es el enriquecimiento del país ha sido muy grande, pero ese es el populismo, donde usted le dice a la gente que hay unos malos y unos buenos donde usted está, donde le dice los problemas no se han solucionado porque los malos no han dejado, que pueden ser de cualquier forma, ¿no? Uribistas, no sé qué, lo que usted quiera puede poner ahí. Y han creado un enemigo. Y han creado un enemigo y ellos tienen además una varita mágica. Y entonces con la varita mágica ellos van a solucionar todo. ¿Qué decirle a los colombianos en estas elecciones? No voten por populistas, ni de izquierda ni de derecha. Populismo no. ¿Cómo distingue uno un populismo? Ese que le dice que los problemas son culpa de alguien más y que él tiene una varita mágica que él sí los va a solucionar. Los problemas de un país, Andrés, son difíciles. Necesitan disciplina, constancia, berraquera, pero sobre todo necesitan que todos trabajemos en una dirección por un tiempo continuado para que uno empiece a ver resultados. Continuidad. Y además creo que hicieron en un periodo de tiempo la construcción de un enemigo, y ese enemigo lo formaron con un nombre propio que se llama Álvaro Uribe Vélez. Álvaro Uribe Vélez y el uribismo éramos culpables de todo lo que pasara en este país. Así es. A mí me daba risa porque yo decía, hasta si no llueve es culpa nuestra. Y yo creo que hoy los colombianos se han dado cuenta pues que no es así, y se han dado cuenta que eso no es decir y hacer. Para decir hay que después hacer una política pública, y una política pública necesita estudio, dedicación, y después implementarla necesita una tenacidad tremenda. Es decir, uno no puede llegar al gobierno creyendo que porque uno es chévere y que los demás son malos todo va a cambiar, porque eso no es verdad. La implementación es fundamental y creo que es lo que más sufre el país. Y el conocimiento. Yo creo que Colombia no puede seguir buscando personas sin experiencia para ejercer la presidencia, porque es que mientras usted llega a aprender, pasa el tiempo. Entonces, claro, salen al final sabiendo, pero nosotros necesitamos que desde el primer año se hagan las cosas, y eso implica un conocimiento profundo sobre los problemas para poder implementar las soluciones. La izquierda tiene un concepto que no comparto, que escucho mucho, y sobre todo cuando llegué aquí al Senado de la República como primíparo, y es que Uribe ha gobernado prácticamente en los últimos 20 años. Y yo digo, ¿cómo? Gobernó sus primeros 8 años. Pero luego los 8 años de Santos fueron prácticamente de Santos, de traición, de un hombre ambivalente que se unió al proceso de la izquierda,
que le ayuda a Petro, siendo alcalde de Bogotá, a ser presidente en la segunda ocasión, y que para el 2022 Santos le devuelve el favor a Petro, y que ahora tienen un acuerdo, una negociación para sacar un solo candidato y volver a ganar Petro, Santos, Santos y Petro la presidencia. Es más o menos la teoría. Yo creo que yo no veo hoy el santismo cercano a Petro, porque Petro tiene unas líneas antidemocráticas que yo creo que incluso a los santistas se espantan. Pero eso que usted narra es cierto. Ellos trabajaron juntos. La realidad fue que Petro ayudó a la reelección del presidente Santos. ¿Usted cree que los 8 años de Santos se los tienen que cargar al uribismo? Pero además le hago una cuenta también para que la piense. Dicen es que ha gobernado la derecha. Entonces uno dice, bueno, ok, miremos. Después del presidente Misael Pastrana, si usted se fija, han gobernado todos del Partido Liberal. Pastrana 70. Excepción López hecha. 74. Claro, pero mire, 78 excepción hecha. Turbay. Belisario Betancur. Así es, 82. El presidente... Barco. No, Barco era liberal. Así es. El presidente Pastrana hijo. 94. Y le valgo a Uribe. Todo lo 2002. demás, a partir del 70, Andrés, ha sido Partido Liberal. Partido Liberal. Entonces no nos digan que la derecha ha gobernado, porque es que yo quiero recordar que el Partido Liberal está inscrito en la Internacional Socialista. Pero entonces han sido partidos de izquierda. Usted con lo que está diciendo, se podría concluir que el Partido Liberal, el ortodoxo Partido Liberal, ha hecho la transición a lo que hoy es Gustavo Petro. Claro, pero es que el Partido Liberal tenía personas desde Álvaro Uribe hasta Piedad Córdoba. Claro. ¿No? Entonces usted Era dice, ancho. Era ancho, sí. Así es. Entonces cuando se sale el presidente Uribe del Partido Liberal, me parece que recupera la esencia natural, que era un partido de izquierda. Usted puede decir centroizquierda, pero es centroizquierda. Es un partido de izquierda. Entonces que nos vengan a decir que esta es la primera vez que gobierna la izquierda, no. Esta es la primera vez que una persona que se ha alzado en armas gobierna. Que sí, que es novedoso, sí, pero no es la primera vez que la izquierda gobierna. De acuerdo. O sea, ¿qué me va a decir? Entonces el presidente Samper es de derecha. Así es. O cómo nos lo van a vender. Yo creo que aquí hay que ponerle un poquito de orden a la discusión, porque le van diciendo unas cosas al país y el país empieza a repetir, el primer presidente de izquierda. No, este no es el primer presidente de izquierda. De hecho, si uno hiciera un análisis de los gobiernos de Colombia, ha sido mayoritariamente gobernado por la izquierda. Usted dice que el santismo no está tan cerca a Petro, pero ve uno llegar a Juan Fernando Cristo, ve uno llegar a Armando Benedetti, ve un hombre como el embajador en Londres y dice, bueno, todo ha sido una conducta de ambivalencia política, pero les ha dado resultados. Ellos están con el poder. Yo creo que en Colombia hay una, o sea, ahí no hay color. Hay poder. Unos políticos que están con el poder. Adicción al poder. Y están con cualquiera que tenga el poder. Con el uno, con el otro, con el de más allá. Usted los ve haber sido uribistas, santistas y ahora petristas. Ellos están con el poder. ¿Y les funciona? Pues yo no sé si les funciona, porque yo creo que ante la opinión pública sí están muy desprestigiados. Pero hay un voto que no es opinión pública, sino que es un voto que ellos recogen y que les funciona. Por eso lo que pasa es que son operadores políticos muy significativos que les ayudan a organizar el Congreso. Este Congreso tiene, yo lo he visto, Andrés, gente muy valiosa, pero también gente que tiene precio y que usted le ofrece cualquier cosa y votan como usted quiera. Entonces yo creo que ellos sí son unos operadores políticos increíbles. ¿Qué valora usted de la bancada del Centro Democrático luego de 3 experiencias en el Senado, 2014-2018 en lista cerrada, 2018-2022 en lista abierta y repite en lista abierta 2022-2026? Yo creo que es una bancada que tiene claro para qué está aquí y cuál es su función. Nosotros tenemos claro que tenemos que defender el sector productivo y que el sector productivo es importante no por solo el sector productivo, sino porque es el que genera empleo y el que luego te paga impuestos. Nosotros abogamos por impuestos más bajos, abogamos por austeridad. Yo en este tránsito de más de 10 años por el Congreso nunca he votado cargos, nunca. Y abogamos porque el Estado sea más pequeño y defendemos ideas que son precisas. Entonces yo creo que cuando la política se hace con un propósito claro, se hace bien, sirve
enaltece al país. Y la gente lo reconoce. Y la gente lo reconoce, la gente dice la bancada del Centro Democrático es juiciosa. Así es, las redes han modificado lo político. Totalmente. Las redes cambiaron en un sentido que es muy extraño, Andrés, porque la gente creía que en la medida en que tuviéramos más información íbamos a tener más democracia. Y lo que pasó es que no podemos hoy distinguir información buena de mala, información mentirosa de no mentirosa. Y lo que terminamos fue en una paradoja terrible donde nadie sabe qué es verdad. Entonces, cuando usted es coherente en ese escenario, cuando usted sabe que siempre está defendiendo unos principios, la gente puede confiar en usted. Y uno de los grandes valores de la política es que el ciudadano pueda decir, yo confío en ese político. Vital. Paloma se ve presidenta. Yo me veo presidente de Colombia con la ayuda de Dios, porque estoy preparada y porque creo que lo puedo hacer bien. Yo le digo mucho a Dios, Andrés, que si hay alguien que lo pueda hacer mejor que yo, aleje de mí esa oportunidad, porque Colombia lo que se merece es un presidente que lo haga bien. ¿Cuál debe ser la mecánica de los 5 precandidatos del Centro Democrático para escoger un solo candidato? La gente está solicitando unidad. Tan difícil. Primero yo le diría a la gente, no se afanen con la unidad es una cosa que surge después. Lo importante en la política es dejar crecer las aspiraciones. Fíjese que la vez pasada todos nos cerramos con un solo candidato y perdimos. Uno tiene que dejar que el país entre en el estado político para que escoja a alguien que empate con el estado de corazón. Que esto que le sirve tener un candidato en marzo si después el candidato no le gusta a nadie. No, uno necesita dejar que la política crezca, se desarrolle, el ciudadano conozca el político para que pueda escoger aquel que sienta que le puede servir bien a este país. Yo a veces pienso que me gusta más la consulta, pero me preocupa que el partido se quede solo. Yo creo que nosotros a primera vuelta que nos quedamos solos, que no tengamos otras fuerzas políticas para construir, porque yo creo que el mensaje hoy no es simplemente unidad, sino buen gobierno. Si a mí me dijeran qué es lo que Colombia necesita, es un buen gobierno. Y un buen gobierno se construye teniendo entendimiento con muchos para que podamos fijar unas metas y podamos construirlas no en 4 años, en 12, en 14 años, donde podamos decir, entre todos vamos a ir hacia allá. Y eso es lo que yo quisiera ver en Colombia, como ese frente nacional de vamos a erradicar la pobreza extrema, vamos a enriquecer a los colombianos, vamos a organizar la casa. ¿Baila, Paloma? Bailo. ¿Le gusta? Me gusta. ¿Qué le gusta bailar? Salsa. ¿Se sintió cómoda? Muy cómoda. Qué bueno que estuviste acá en Diálogos con Andrés, te agradezco inmensamente. A ti, Andrés, por esta oportunidad. Una senadora juiciosa, preparada, una mujer que es estudiosa y que está preparada para ser presidente. Gracias, Andrés, feliz de estar contigo. Sabes que la admiración es mutua, el cariño es mutuo. Siempre te hemos mirado desde acá cuando estabas haciendo tu política en Antioquia como una persona que representa muchas cosas buenas, sobre todo el sembrar esperanza, que es lo que necesita Colombia. Totalmente. A ti Dios te bendiga. Besos. Igualmente, para los que creen que estamos desunidos en el proceso a la presidencia del Centro Democrático, no, estamos muy unidos. Habrán momentos de accidentes que no modificarán la convicción que tenemos que saldrá un solo candidato. Puede ser una mujer, puede ser un hombre, pero allí estamos, tenemos compañerismo y somos humanos. Me despido de ustedes en Diálogos con Andrés, nos volvemos a reencontrar, un abrazo grande. Chao. Hablemos de la actualidad del país, del presente y el futuro.